El congresista Ceballos. Muchas gracias, señora presidenta. Agradezco la invitación para poder sustentar el proyecto de ley 1977-2021, ley de reforma constitucional, que propone modificar el artículo 137 y 165 de la Constitución Política del Perú, que establece la participación de las Fuerzas Armadas para brindar apoyo a la Policía Nacional del Perú con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana. Dentro de los antecedentes, señora presidenta, ante la creciente ola de criminalidad común organizada y otros delitos, se propone el estado de apoyo en las Fuerzas Armadas, de manera excepcional y temporal, que otorga al presidente de la República previa autorización del Congreso de la República a efectos de facultar la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional. Al término de este, se rinda cuenta de las acciones o medidas que han sido adoptadas. El objeto de la ley. La presente ley de reforma constitucional tiene por objeto reformar parcialmente el artículo 137 y 165 de la Constitución Política del Perú a fin de instituir la participación de las Fuerzas Armadas para brindar apoyo a la Policía Nacional del Perú con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana. Artículo 2. Modificación de los artículos 137 y 165 de la Constitución Política del Perú. Modificación al artículo 137. Se ha agregado al artículo 137 que en su primer párrafo dice: el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso de la República o la Comisión Permanente, los estados de excepción. Señor presidente, acá tenemos que ser claros que es un estado de excepción. Un estado de excepción se da cuando está la amenaza de la desestabilización constitucional. La pregunta es, ¿esta inseguridad ciudadana puede llegar a esos extremos de poder desestabilizar el país? Sí, ¿por qué? Porque hoy en día, ¿cómo nos están viendo a nivel internacional? La inversión se ve amenazada por esta inseguridad que cada vez viene campando. Los migrantes siguen ingresando de manera desmedida, sin un control, y estamos viendo que diferentes países hoy están expulsando prácticamente a estas bandas criminales y que se están viniendo a países como nuestro país, como el Perú, y no tenemos un control necesario. Entonces, este estado de excepción es una herramienta que nosotros queremos darle al Poder Ejecutivo para en caso haya una desestabilización constitucional. No es que nosotros quisimos que las Fuerzas Armadas salgan inmediatamente, sino que se tenga esta herramienta dentro de la Constitución Política para que el presidente de la República, en coordinación con el Congreso de la República, puedan en algún momento tomar que las Fuerzas Armadas salgan, porque tendríamos una amenaza muy grave si esto va avanzando y se va saliendo. Y bien lo ha dicho el congresista Quiabra, tenemos que fortalecer la Policía Nacional. Es muy importante el fortalecimiento, pero también tenemos que fortalecer nuestras Fuerzas Armadas. Hoy, como bien lo ha dicho, 35.000 efectivos que tenemos en el Ejército no nos brinda inclusive una seguridad para que en algún momento nuestras Fuerzas Armadas salgan, no solamente a apelar a la soberanía del país, sino en apoyo también del orden interno, que es lo que se propone en este proyecto de ley. Asimismo, en el punto 3, nosotros planteamos que el apoyo a las Fuerzas Armadas de manera excepcional y temporal se otorgue al presidente de la República previa autorización del Congreso de la República las atribuciones y facultades de disponer la participación de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional del Perú, siempre y cuando la inseguridad ciudadana ponga en eminente peligro la vida de toda o parte de la población, instituciones públicas y privadas. El plazo no podrá excederse de 90 días, pudiendo darse prórroga con un nuevo decreto, dando cuenta al Congreso de la República sobre las acciones o medidas que han sido tomadas. Modificación al artículo 165. De forma excepcional y temporal podrán apoyar a la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas en materia de seguridad ciudadana, de conformidad con el artículo 137, inciso 3 de la Constitución. Artículo 3. La vigencia. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Análisis costo-beneficio. Este proyecto de ley no genera ningún tipo de gasto adicional al erario nacional. La aprobación de la presente ley genera seguridad y certeza a favor de toda la sociedad peruana. Relación del proyecto de ley con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Séptima política de Estado. Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana. Consolidará políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y eliminar aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en peligro la tranquilidad, integridad o libertad de las personas, así como la propiedad pública y privada. Y, señora presidenta, para terminar mi exposición, quisiera indicar que si nosotros instauramos dentro de la Constitución Política estas reformas constitucionales al artículo 137 y 165, nos van a permitir, a partir de estos articulados, poder generar diferentes proyectos de ley y próximamente leyes para que las Fuerzas Armadas, en algún momento en coordinación y siempre con capacitación, porque como siempre lo han dicho nuestros especialistas, las Fuerzas Armadas están hechas para proteger la soberanía y sobre todo el tema de conflictos exteriores, más no internos, pero si se puede organizar
para que nuestras Fuerzas Armadas puedan en algún momento capacitarse en orden interno, podrían contribuir mucho para poder erradicar este flagelo que hoy tiene la ciudadanía y que no sirve los estados de emergencia, los estamos viendo porque no hay resultados. Simplemente son paliativos del momento y lo que nosotros queremos es el fortalecimiento de la Policía Nacional, hay que hacer una reestructuración, que eso es lo más importante, y también nuestras Fuerzas Armadas. No es posible que nuestras Fuerzas Armadas estén olvidadas, inclusive armamentos precarios, no tenemos un control necesario, sobre todo el crecimiento que se le da a nuestras Fuerzas Armadas y un crecimiento sobre todo en el tema de investigación, que es importante. Yo creo que nuestras Fuerzas Armadas están haciendo un buen papel trabajando en el tema de investigación y es donde se le tiene que fortalecer. Muchas gracias, señor presidente.